un misterio que ha perdurado más de 2000 años. Durante siglos, el desierto egipcio ha susurrado secretos que desafían a la historia escrita. Detrás de las dunas doradas, bajo templos derruidos y a través de pasajes sellados por el tiempo, el eco de una figura legendaria aún resuena con fuerza: Cleopatra, la última gran reina del antiguo Egipto. No fue solo una soberana, ni únicamente una estratega. Fue, y sigue siendo, un enigma que despierta admiración, sospecha, fascinación y reverencia. Su nombre ha atravesado los siglos como una ráfaga envuelta en seducción, poder e inteligencia, pero también en tragedia, manipulación y misterios sin resolver. La historia la recuerda como una reina que se enfrentó a un imperio, como una mujer que cautivó a los hombres más poderosos del mundo antiguo, como la gobernante que intentó preservar la soberanía de su tierra en medio del avance implacable de Roma. Sin embargo, a pesar de su grandeza y del legado que dejó tras su muerte, uno de los capítulos más fundamentales de su vida sigue siendo un absoluto misterio: el lugar donde descansa su cuerpo. A diferencia de otros grandes faraones cuyo descanso eterno fue sellado en tumbas colosales e inscripciones funerarias, la tumba de Cleopatra permanece oculta, como si al mismo tiempo hubiera decidido proteger ese último secreto. Es un vacío inexplicable para la arqueología moderna. Sabemos dónde fueron enterrados personajes como Tutankamón, Ramsés II o Seti, pero no existe ninguna confirmación definitiva sobre el sitio donde Cleopatra fue colocada tras su suicidio. No hay sarcófago, no hay cámara funeraria oficial, no hay inscripción. Solo hay rumores, fragmentos, hipótesis, indicios, y una creciente sensación de que estamos más cerca que nunca de desvelar ese misterio. La humanidad ha estado buscando esa tumba desde hace más de 2000 años. Lo han hecho exploradores, arqueólogos, historiadores y soñadores. Todos persiguiendo la misma idea: que en algún lugar de Egipto, posiblemente bajo las ruinas de un templo olvidado, entre corredores inundados o tras muros derrumbados por los siglos, yace el cuerpo de la última reina, aún intacto o al menos protegido por el ritual funerario que ella misma habría planificado con esmero. Porque Cleopatra, astuta como era, conocía la importancia de la posteridad. Sabía que el mundo la miraría incluso después de su muerte. Y puede que haya intentado asegurarse de que su legado permaneciera oculto, lejos de las manos romanas que intentaron borrarla de la historia. La pregunta entonces es inevitable: ¿dónde está enterrada Cleopatra? Esa incógnita se ha convertido en la obsesión de arqueólogos como la doctora Kathleen Martínez, una investigadora dominicana que, desde hace más de 20 años, ha dedicado su vida a demostrar que la tumba de la reina podría estar en un lugar insospechado: Taposiris Magna, un antiguo templo situado cerca de Alejandría, a escasos kilómetros del mar Mediterráneo. Un sitio que, durante siglos, fue considerado poco más que una ruina ceremonial, pero que ahora ha revelado una red de túneles subterráneos que podrían ser mucho más que simples pasadizos. Algunos creen que ese templo, fundado hace más de 2300 años, podría haber sido el refugio final de Cleopatra y Marco Antonio, su amante y aliado político. Un santuario funerario escondido a los ojos de sus enemigos, y quizás, aún por descubrir. Pero para entender la magnitud de este posible hallazgo, hay que retroceder en el tiempo y situarse en una época donde Egipto ya no era el imperio imparable de las dinastías más antiguas, sino un territorio fragmentado, amenazado por potencias extranjeras y sostenido por el delicado equilibrio diplomático que Cleopatra supo manejar como nadie. Su historia no es únicamente la de una reina enfrentada a Roma, sino la de una mente brillante que tejió alianzas, cultivó el poder, defendió su tierra con una inteligencia fuera de lo común, y cuya figura fue transformada por la propaganda en algo muy distinto a lo que realmente fue. El relato oficial, el que muchas veces se repite en los libros de historia, reduce a Cleopatra a la imagen de una mujer seductora, peligrosa, incluso manipuladora. Roma la pintó como la culpable del ocaso de Marco Antonio, como una amenaza para la estabilidad del imperio. Hollywood la convirtió en una diva envuelta en oro, delineada con col negro y bañada en incienso. Pero la Cleopatra real fue mucho más compleja: era políglota, filósofa, estudiosa, estratega y gobernante en pleno derecho. No solo heredó un trono difícil, sino que lo defendió con tenacidad ante una potencia militar superior. No era una víctima, tampoco una traidora. Era una líder. Y es precisamente por eso que su tumba, su desaparición y el silencio arqueológico que rodea su figura resultan tan desconcertantes. Porque Cleopatra no era el tipo de persona que habría dejado su final al azar. Si hay una tumba, si existe una cámara funeraria secreta,
entonces seguramente fue planificada con detalle, escondida con precisión y protegida con toda la carga simbólica que el antiguo Egipto sabía conjurar. Y si aún no la hemos encontrado, quizás es porque aún no hemos entendido del todo la magnitud del juego que Cleopatra dejó detrás. Por eso, cada descubrimiento en Taposiris Magna despierta una ola de expectación internacional. Monedas con su imagen, bustos que la representan, jarras de cerámica del periodo romano, túneles excavados con precisión milimétrica en la roca. Todo apunta a que ahí abajo hay algo más. Algo que lleva siglos aguardando a ser desenterrado. Y si el mundo logra encontrar finalmente ese lugar, si algún día los arqueólogos abren una cámara sellada por la arena, y en su interior hallan un sarcófago con inscripciones helenísticas, amuletos reales, símbolos funerarios del culto isíaco, y una figura momificada envuelta en lino púrpura y oro, entonces no solo estaríamos frente al mayor hallazgo del siglo XXI. Estaríamos frente a la oportunidad de reescribir parte de la historia de la civilización. Porque encontrar la tumba de Cleopatra no es solo una victoria arqueológica. Es un acto de justicia histórica. Es devolverle su voz a una mujer a la que intentaron silenciar con propaganda. Es conectar 2 milenios de historia con un momento presente en el que aún seguimos intentando comprender quiénes fuimos, quiénes somos, y qué legado queremos dejar. Y tal vez, en esa tumba perdida, no solo encontremos huesos, objetos o tesoros. Tal vez encontremos un mensaje cuidadosamente guardado. Un testamento silencioso. Una advertencia. O simplemente, una mujer que se negó a desaparecer del todo. Parte primera. Cleopatra, la mujer detrás del mito. Hablar de Cleopatra es abrir una puerta a la dualidad. Por un lado, la historia oficial recogida por los vencedores, la reina seductora que arrastró a los hombres más poderosos de su tiempo a la ruina. Por otro, la realidad más humana y compleja de una gobernante que luchó con inteligencia y estrategia por mantener con vida a su nación. A lo largo de los siglos, la figura de Cleopatra ha sido objeto de distorsiones, exageraciones, manipulaciones propagandísticas y glorificaciones artísticas. Ha sido musa de pintores, objeto de admiración en novelas históricas, símbolo de poder femenino y víctima de un relato que en gran parte fue escrito por sus enemigos. Pero para entender por qué su tumba es uno de los mayores misterios sin resolver del mundo antiguo, primero hay que comprender quién fue realmente Cleopatra, más allá de la imagen fabricada por Roma o la fantasía de Hollywood. Cleopatra VII nació en el año 69 a.C., en Alejandría, una ciudad que en ese entonces era un epicentro del conocimiento y la cultura del mundo antiguo. Su linaje no era egipcio en términos étnicos, sino macedonio-griego. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, instaurada tras la muerte de Alejandro Magno por uno de sus generales más leales, Ptolomeo y Sóter. Durante casi 3 siglos, los descendientes de Ptolomeo habían gobernado Egipto desde Alejandría, combinando el aparato de Estado egipcio con una élite helenística que vivía al margen del pueblo egipcio, sin mezclarse ni siquiera hablar su lengua. Cleopatra, sin embargo, fue una excepción radical a esa norma. Fue la primera de su dinastía en aprender y hablar el idioma egipcio. También dominaba otras lenguas como el griego, el hebreo, el arameo y probablemente el latín. Se dice que dominaba hasta 9 idiomas. Esto no era un lujo aristocrático, sino una herramienta de poder. Su dominio de los idiomas le permitía comunicarse sin intermediarios con embajadores, comerciantes y emisarios de todo el Mediterráneo. Era una mujer culta, formada en los saberes de su tiempo, filosofía, astronomía, matemáticas, retórica. Fue educada en la Biblioteca de Alejandría, el faro del saber antiguo, y rodeada por algunos de los sabios más importantes del mundo conocido. Esta combinación de inteligencia, formación y carisma personal convirtió a Cleopatra en una figura política excepcional. Cuando subió al trono a los 18 años, el reino egipcio atravesaba una crisis profunda. Internamente, la dinastía ptolemaica estaba desgastada por luchas de poder, conflictos familiares y una aristocracia corrupta. Externamente, Roma avanzaba con paso firme hacia la hegemonía total del Mediterráneo. Cleopatra debía enfrentarse a la amenaza de su propio hermano y esposo, Ptolomeo XIII, con quien compartía el trono de manera forzada, según las tradiciones de la época. No se trataba de una convivencia armoniosa. La corte estaba dividida en facciones, y la violencia se respiraba en cada rincón del palacio. En medio de esa inestabilidad, Cleopatra tomó decisiones que marcarían no solo su destino, sino el de todo Egipto. Su encuentro con Julio César no fue un accidente, ni un capricho romántico,
como muchos relatos posteriores han sugerido. Fue una jugada política. Enfrentada a su hermano, y sabiendo que sin apoyo exterior no podría sostener su reinado, decidió aliarse con el hombre más poderoso de Roma. Pero el encuentro no fue común. Según cuenta la leyenda, Cleopatra fue introducida en las estancias privadas de César envuelta en una alfombra o en un saco de lino, según otras fuentes, que sus sirvientes desenrollaron frente al general romano. Fue un gesto de teatralidad, pero también de audacia. Cleopatra no solo se mostraba como aliada, sino como una figura dispuesta a romper las convenciones para reclamar su trono. El efecto fue inmediato. César no solo la apoyó militarmente en su lucha contra Ptolomeo XIII, quien moriría ahogado en el Nilo, sino que también estableció una relación personal con ella. De esa unión nació un hijo, Cesarión, que Cleopatra presentó como el heredero legítimo de Roma y Egipto, aunque el Senado romano jamás lo reconocería. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra se encontró nuevamente ante un tablero político en ebullición. Su respuesta fue pragmática, buscar una nueva alianza con el otro gran hombre fuerte de Roma, Marco Antonio. El encuentro entre ambos fue aún más espectacular. Cleopatra llegó a Tarso navegando por el río en una barcaza dorada, adornada con velas púrpuras y remos de plata. Se presentó vestida como la diosa Afrodita, rodeada de sirvientes disfrazados de cupidos que quemaban incienso y la abanicaban mientras ella permanecía sentada bajo un dosel dorado. Marco Antonio, que se consideraba la reencarnación de Dionisio, quedó completamente cautivado. Pero de nuevo, no se trataba de simple seducción, sino de estrategia. Cleopatra conocía el lenguaje simbólico del poder, y lo utilizaba con una maestría absoluta. Sabía cómo proyectar una imagen que inspirara fascinación y reverencia a partes iguales. Con Marco Antonio tuvo 3 hijos, y juntos gobernaron una parte significativa del Mediterráneo oriental. Durante un tiempo, el proyecto de una alianza entre Egipto y Roma parecía viable. Organizaron fiestas fastuosas en Alejandría, distribuyeron territorios entre sus hijos, emitieron monedas conjuntas y consolidaron una red de poder que desafiaba directamente al Senado romano. Sin embargo, el ascenso de Octavio, el futuro emperador Augusto, cambió el rumbo de los acontecimientos. Octavio era astuto y tenía claro que la figura de Cleopatra podía ser utilizada como propaganda para minar la reputación de Marco Antonio. Y así lo hizo. En una campaña mediática sin precedentes, Octavio presentó a Cleopatra como una amenaza extranjera, una bruja oriental que había hechizado a Marco Antonio y lo había convertido en un traidor. La describió como una mujer manipuladora, promiscua y peligrosa. Esa imagen caló profundamente en el imaginario romano y sobrevivió durante siglos. Fue el inicio de una leyenda negra que Hollywood retomaría siglos después, reforzando la figura de la Cleopatra seductora y despiadada, en detrimento de la gobernante estratégica y diplomática que realmente fue. A pesar de los intentos por desacreditarla, Cleopatra mantuvo su posición hasta el final. Cuando la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio culminó en la famosa batalla de Accio, en el año 31 a.C., la suerte ya estaba echada. Las fuerzas de Octavio eran superiores, y la flota de Cleopatra y Marco Antonio fue derrotada. Ambos huyeron a Egipto, perseguidos por las legiones romanas. En Alejandría, rodeados, sin aliados ni esperanza de victoria, decidieron no entregarse. Marco Antonio se quitó la vida primero. Cleopatra, tras asegurarse de que Cesarión estuviera fuera de peligro, aunque sería asesinado poco después por órdenes de Octavio, se preparó para su propia muerte. Las versiones sobre su suicidio son múltiples y contradictorias. La más popular afirma que se dejó morder por una cobra egipcia, símbolo de la realeza y la divinidad. Otros relatos sugieren que usó una aguja envenenada oculta en su peine, o una ampolla secreta escondida en su brazalete. Todas coinciden en algo: Cleopatra eligió cómo y cuándo morir. No se dejó capturar, no permitió que su figura fuera exhibida como trofeo en el triunfo de Octavio en Roma. Con su muerte, selló su historia con un acto final de soberanía. Y así desapareció. Sin dejar rastro físico, sin tumba conocida, sin monumento funerario oficial. Solo el eco de su vida, diseminado en textos contradictorios, monedas antiguas, estatuas parciales y leyendas transformadas en ficciones. La mujer más poderosa de su tiempo se desvaneció sin dejar su cuerpo atrás. Y desde entonces, su ausencia se ha convertido en un vacío que arqueólogos y soñadores han intentado llenar. Porque Cleopatra no fue solo una reina.
Fue el último vínculo entre dos mundos, el Egipto antiguo, lleno de símbolos, dioses y rituales milenarios, y el nuevo orden romano, pragmático, implacable y orientado al poder. Su vida marcó el final de una era, y su desaparición encierra un mensaje que aún no logramos descifrar del todo. Tal vez por eso su tumba sigue escondida. Tal vez porque, como todo lo que hizo, su despedida también fue un acto de control. Y si realmente existe una cámara secreta donde Cleopatra descansa, no será simplemente un hallazgo arqueológico. Será una explosión de significado. Un acto simbólico de redención histórica. La posibilidad de mirar a los ojos, por fin, a la mujer real detrás del mito. Parte segunda. Cleopatra y Roma, estrategia, amor y tragedia. En el tablero del poder antiguo, pocas piezas se movían sin cálculo. La política, la guerra, el amor, la alianza o la traición, eran herramientas que se entrelazaban en un juego brutal donde el más astuto sobrevivía. Cleopatra, más allá de ser una reina en un reino en declive, era una estratega que entendía las reglas de ese juego mejor que nadie. No tenía ejércitos imponentes ni territorios en expansión, pero contaba con una herramienta más poderosa, la inteligencia. Y supo usarla para enfrentarse al mayor coloso del mundo conocido, Roma. Cuando Cleopatra heredó el trono, Egipto ya no era el imperio glorioso de las pirámides. Aislado, presionado por las deudas, con conflictos internos y rodeado de potencias hostiles, su futuro era incierto. La dinastía tolemaica se encontraba debilitada por disputas fratricidas y decadencia moral, y el pueblo egipcio comenzaba a ver a sus gobernantes como figuras distantes, griegos coronados que ignoraban sus costumbres y lengua. Pero Cleopatra era distinta. Ella hablaba el idioma del pueblo. Ella entendía el peso simbólico de la tradición egipcia. Y cuando los desafíos llegaron, no recurrió al aislamiento ni al victimismo, buscó aliados. Y no cualquiera. Apuntó directo al centro del poder. Julio César, en ese momento, era más que un cónsul romano, era una fuerza de la naturaleza. Aclamado por sus campañas en las Galias, temido por el Senado, admirado por el pueblo, y enfrentado a Pompeyo en una guerra civil que dividía a Roma. Cuando este último huyó a Egipto buscando refugio, fue recibido con una daga. Ptolomeo XIII, hermano y enemigo de Cleopatra, quiso congraciarse con César entregándole la cabeza decapitada de su rival. Pero el gesto tuvo un efecto opuesto. César, lejos de agradecer la ejecución, la condenó. Y esa condena abrió una brecha que Cleopatra aprovechó con maestría. Aislada por su propio hermano y forzada al exilio dentro de su propio país, Cleopatra no se presentó como una reina derrotada. Preparó una entrada que quedaría grabada en la memoria política del mundo antiguo. Se hizo envolver en un saco o alfombra, el detalle varía según la fuente, y fue entregada como un objeto, solo para desplegarse frente al general romano como una diosa que desafiaba la expectativa. No fue un acto de sumisión, sino de audacia. De teatralidad medida. De control absoluto del relato. Julio César, hombre pragmático donde los hubiera, vio en ella más que una aliada local. Vio inteligencia, coraje y carisma. Se convirtió en su protector, en su amante, en su socio político. Derrocó a Ptolomeo XIII, restauró el trono a Cleopatra y le entregó estabilidad a cambio de fidelidad. Juntos navegaron el Nilo, celebraron alianzas y engendraron un hijo, Cesarión, a quien ella más tarde presentaría como el heredero legítimo de ambos mundos. Pero esa alianza estaba condenada a tensiones más grandes. En Roma, la influencia de Cleopatra sobre César generaba desconfianza. El Senado temía que el cónsul quisiera instaurarse como rey, y la figura de la reina egipcia alimentaba ese temor. Cuando César fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C., su cuerpo aún caliente en el suelo del Senado, Cleopatra comprendió de inmediato lo que significaba: había perdido a su aliado más poderoso y a su escudo protector. Regresó a Egipto sabiendo que, una vez más, debía elegir con cuidado sus próximos pasos. Roma había quedado dividida entre varios hombres fuertes, y entre ellos, uno en particular parecía dispuesto a heredar la voluntad de César, Marco Antonio. Si Julio César era la cabeza de Roma, Marco Antonio era su espada. Guerrero valiente, hábil orador, querido por los soldados y adicto al poder, Marco Antonio tenía el carisma necesario para atraer la lealtad del ejército y la ambición suficiente como para desear el control total. Cleopatra, una vez más, no se dejó llevar por la emoción.
Preparó su entrada a la vida de Marco Antonio con la misma precisión con la que había cautivado a César. Lo hizo navegando por el río Cydno en una barcaza de proporciones míticas, decorada en oro, con velas púrpuras y remos de plata que brillaban al sol del Mediterráneo. Ella estaba vestida como Afrodita, la diosa del amor y la fertilidad. Sus sirvientes, disfrazados de querubines, esparcían aromas, incienso, flores y perfumes por el aire. Antonio, que se veía a sí mismo como Dionisio, el dios del vino y el exceso, no pudo resistirse. Pero no fue un arrebato pasional. Fue una conexión simbólica, religiosa, política y emocional. Se reconocieron como iguales. Como piezas complementarias en un juego de poder más grande. Lo que siguió fue una alianza tanto sentimental como geopolítica. Juntos formaron una especie de estado paralelo en el Mediterráneo oriental. Organizaron una corte fastuosa en Alejandría, distribuyeron territorios entre sus hijos, proclamaron la independencia del Egipto ptolemaico frente a Roma y soñaron con una dinastía que uniría lo mejor de Oriente y Occidente. Fue una utopía breve, brillante y condenada. Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, no estaba dispuesto a permitir que Marco Antonio se erigiera como una amenaza. Dotado de un pragmatismo helado, entendió que la clave para derrotarlo no era solo en el campo de batalla, sino en la opinión pública. Construyó una narrativa demoledora: Marco Antonio había traicionado a Roma por una reina extranjera, se había dejado corromper por lujos, había olvidado su lealtad al pueblo romano. Y Cleopatra se convirtió en la encarnación del peligro oriental, una nueva Helena culpable de una guerra futura. Su figura fue demonizada, sexualizada, exotizada. De reina y estratega, pasó a ser retratada como una bruja que dominaba a los hombres con hechizos y veneno. Octavio logró lo impensado, convenció al Senado de declarar la guerra, no contra Marco Antonio, sino directamente contra Cleopatra. Fue un golpe magistral. Ya no se trataba de una disputa interna, sino de una guerra entre civilizaciones. Oriente contra Occidente. Barbarie contra civilización. Una mujer contra el imperio. La batalla decisiva ocurrió en Accio, en el año 31 a.C. Frente a las costas de Grecia, las flotas de Cleopatra y Marco Antonio se enfrentaron a las fuerzas de Octavio. Fue una derrota total. La retirada fue caótica, y ambos regresaron a Alejandría con el imperio pisándoles los talones. La corte se desmoronó. Las alianzas se rompieron. Los generales desertaron. Y en ese contexto, la tragedia tomó forma. Marco Antonio, creyendo erróneamente que Cleopatra había muerto, se suicidó atravesándose con su propia espada. Agonizó en brazos de la reina, según las fuentes más literarias. Cleopatra, encerrada en su mausoleo, rodeada de tesoros y reliquias reales, tomó entonces su última decisión. Si el destino era ser exhibida como trofeo en el triunfo de Octavio en Roma, prefería la muerte. Preparó su cuerpo, escribió cartas, y se despidió del mundo que tanto había intentado controlar. La versión más repetida indica que se dejó morder por un áspid, la cobra egipcia, símbolo de la realeza y emblema de su linaje. Pero hay otras teorías: un veneno escondido en un peine, una picadura autoinducida con una aguja impregnada, o incluso la administración de un preparado letal de hierbas venenosas. Todas tienen un elemento en común: control. Cleopatra no fue víctima. Fue autora de su final. Cuando Octavio entró en Alejandría, encontró a la reina muerta. Se llevó a Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, y lo mandó ejecutar, asegurándose de que no hubiera rivales dinásticos al nuevo poder imperial. Luego saqueó los tesoros de Egipto, disolvió la dinastía ptolemaica y proclamó a Egipto como provincia romana bajo su mando directo. Era el fin de una era. Pero algo escapó de su control. Cleopatra desapareció. No hay registro oficial de dónde fue enterrada. No hay sarcófago, no hay tumba señalada, no hay cámara funeraria consagrada. Es como si, en su acto final de resistencia, Cleopatra hubiera decidido borrar su rastro. Dejar un último acertijo. Un silencio que, durante más de 2000 años, ha resonado con fuerza creciente. Porque lo que Octavio no entendió fue que, al convertirla en símbolo de decadencia, la convirtió también en leyenda. Al destruir su imagen, la hizo inmortal. Y al no encontrar jamás su tumba, dejó una puerta abierta al misterio. Una puerta que hoy, más de 20 siglos después, seguimos intentando cruzar.
Parte tercera. El misterio de su tumba. Cuando una figura histórica de la talla de Cleopatra desaparece sin dejar rastro físico, el silencio se convierte en una herida. Su muerte, aunque documentada en fuentes romanas, está envuelta en versiones contradictorias, adornadas de simbolismo, y manchadas por la propaganda de quienes escribieron la historia con tinta de vencedores. Pero más desconcertante aún que la incertidumbre sobre cómo murió, es la absoluta falta de certeza sobre dónde fue enterrada. Es un vacío que ha alimentado durante siglos la especulación, el mito y la esperanza de un hallazgo arqueológico que, de producirse, tendría implicaciones gigantescas. La tumba de Cleopatra no es solo un objeto de búsqueda científica, es la pieza final de un rompecabezas que reconfiguraría el relato del final del Egipto faraónico. En una civilización tan obsesionada con la muerte como lo fue el Egipto antiguo, la ausencia de una tumba oficial para su última reina resulta particularmente impactante. Durante más de 3000 años, los faraones habían sido enterrados en cámaras cuidadosamente diseñadas, acompañados de amuletos, inscripciones sagradas, estatuillas protectoras y objetos rituales. La muerte era solo un tránsito, y la tumba, un hogar eterno donde el espíritu seguiría viviendo si los ritos eran realizados correctamente. Para Cleopatra, una reina que no solo gobernó Egipto sino que además respetaba profundamente sus tradiciones, resulta inconcebible pensar que no hubiera previsto su descanso eterno con la misma precisión con la que tejía sus alianzas políticas. Las fuentes más cercanas al hecho, principalmente los escritos de historiadores romanos como Plutarco y Dion Casio, afirman que Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio en un mausoleo en Alejandría. Plutarco menciona que Octavio, tras su muerte, ordenó que ambos fueran sepultados juntos, en un gesto aparentemente piadoso, quizás político, o incluso propagandístico. Pero si eso ocurrió, ¿dónde está esa tumba? ¿Por qué no se ha encontrado ningún vestigio que respalde esa afirmación? Alejandría, en la época de Cleopatra, era una ciudad magnífica. Fundada por Alejandro Magno, diseñada como una metrópolis helenística, con una biblioteca legendaria, un faro considerado una de las 7 maravillas del mundo, y palacios que se extendían a lo largo de la costa. Sin embargo, esa ciudad fue destruida y reconstruida varias veces. Terremotos, tsunamis, incendios, guerras, saqueos, y el avance de los siglos han borrado buena parte de su trazado original. Una franja importante de la Alejandría antigua está hoy sumergida bajo las aguas del Mediterráneo, frente a la moderna costa egipcia. Si la tumba de Cleopatra fue construida en esa zona costera, como algunos han sugerido, es muy probable que haya sido tragada por el mar. Pero no todos los investigadores están convencidos de esa teoría. Hay quienes creen que Cleopatra, anticipando la caída de su dinastía y sabiendo que Octavio jamás permitiría que su tumba fuera venerada, tomó precauciones. Que eligió un lugar más apartado, menos evidente, más simbólico. Una ubicación sagrada que la conectara con los dioses y le garantizara el anonimato eterno. Y entre todas las hipótesis, una ha ganado fuerza en los últimos años, que Cleopatra podría estar enterrada en Taposiris Magna, un templo dedicado a Osiris, situado a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. Taposiris Magna, que significa la gran tumba de Osiris, fue fundada hacia el 280 a.C. por Ptolomeo II. El lugar tenía un significado espiritual profundo, ya que Osiris era el dios de la resurrección, del renacimiento, del ciclo eterno de la vida y la muerte. En la cosmovisión egipcia, ser enterrado cerca de Osiris era un acto de devoción y una promesa de vida más allá de la muerte. Para Cleopatra, una mujer profundamente consciente de los símbolos, ese templo habría representado la unión perfecta entre su legado egipcio y su linaje ptolemaico. Y si realmente deseaba que su sepultura permaneciera oculta a los ojos de Roma, ¿qué mejor lugar que un santuario dedicado al dios de los secretos? La principal defensora de esta hipótesis es la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, quien ha dedicado más de 2 décadas de su vida a desentrañar este misterio. Convencida de que Cleopatra fue más estratega que romántica, y que habría planeado su muerte y entierro con un nivel de detalle minucioso, Martínez propuso que Taposiris Magna era el lugar más lógico para su sepultura. Desde 2005, lidera un equipo de excavación que, poco a poco, ha ido desenterrando secretos bajo los cimientos del templo. Los hallazgos son tan sorprendentes como sugestivos: monedas con la efigie de Cleopatra, bustos que representan su rostro con rasgos helenísticos, jarras de cerámica propias de su periodo, piezas rituales, inscripciones en griego y demótico, y lo más impactante, un túnel subterráneo de 1,3 kilómetros de largo, tallado en la roca, ubicado a una profundidad considerable, y que según algunos expertos,
podría haber servido como pasaje funerario hacia una cámara sagrada. Este túnel, apodado por algunos medios como el túnel de Cleopatra, ha sido descrito como un milagro de ingeniería por su simetría, longitud y técnica de construcción. Las condiciones para su exploración no son fáciles, el lugar ha sido afectado por terremotos, inundaciones y derrumbes. Hay tramos intransitables, zonas colapsadas, y sectores sumergidos en agua y lodo. Pero eso no ha detenido a los investigadores. La posibilidad de que, al final del túnel, se encuentre una cámara sellada desde hace más de 2000 años, intacta, esperando a ser descubierta, alimenta una tenacidad inquebrantable. Los escépticos señalan que no hay evidencia definitiva de que Cleopatra esté allí. Tienen razón. Aún no se ha encontrado ninguna inscripción que diga explícitamente que la reina fue enterrada en ese lugar. Pero los arqueólogos no trabajan con certezas absolutas, sino con indicios, contextos y patrones. Y en Taposiris Magna, los patrones son cada vez más reveladores. ¿Por qué hay allí tantas piezas relacionadas con Cleopatra y Marco Antonio? ¿Por qué un túnel subterráneo de esa magnitud bajo un templo osiríaco? ¿Por qué en ese lugar y no en otro? Además, hay algo aún más poderoso que cualquier fragmento arqueológico, la lógica de Cleopatra. Si era consciente de que su imagen estaba siendo destruida por Roma, si sabía que no habría lugar para ella en los relatos oficiales del imperio, ¿no habría hecho todo lo posible por garantizar que su cuerpo no fuera profanado? ¿No habría preparado un lugar secreto, sellado, impenetrable, tal vez ritualizado con amuletos, sortilegios, encantamientos funerarios, tal como dictaban las antiguas tradiciones egipcias? ¿No habría buscado la forma de controlar su muerte del mismo modo en que controló cada aspecto de su vida? ¿Y si el mausoleo que mandó construir antes de morir, mencionado por Plutarco como un edificio lleno de oro, perlas, vestidos, objetos rituales y joyas reales, nunca fue hallado en Alejandría, tal vez sea porque nunca estuvo allí? Tal vez fue una distracción. Un señuelo. Una pieza más en el juego de sombras que Cleopatra manejó con maestría hasta el final. En los últimos años, la expectación en torno a Taposiris Magna ha crecido. Grandes medios de comunicación han cubierto las excavaciones. Documentales han recreado los hallazgos. Expertos de diversas disciplinas han unido fuerzas para escanear el subsuelo con radares, drones, tecnología de ultrasonido y análisis de imágenes satelitales. El Ministerio de Antigüedades de Egipto ha mostrado un respaldo creciente al proyecto. Y aunque aún no se ha anunciado un hallazgo definitivo, todo parece indicar que estamos cerca. Pero, ¿qué ocurriría si realmente se encontrara la tumba? ¿Qué implicaciones tendría? Más allá del valor arqueológico incalculable, el hallazgo de la tumba de Cleopatra sería un acto de reparación histórica. Significaría devolverle su cuerpo, su presencia, su humanidad, a una mujer a la que la historia redujo a estereotipos y leyendas. Significaría desmentir a sus enemigos y abrir una ventana al verdadero Egipto que ella defendió hasta el final. Y tal vez, lo más impactante de todo, sería descubrir qué quiso ella dejar atrás. ¿Una inscripción? ¿Un testamento? ¿Un mensaje oculto? ¿Una advertencia? Porque si algo caracteriza a Cleopatra es que jamás dejó nada al azar. Todo en su vida fue cuidadosamente planeado. Y si su tumba sigue oculta es porque así lo quiso. Tal vez para protegerse. Tal vez para hablar cuando el mundo estuviera listo para escuchar. Y ese momento podría estar muy cerca. Parte cuarta. Taposiris Magna, la búsqueda moderna. En un mundo donde cada rincón ha sido cartografiado, cada cima escalada y cada océano atravesado, quedan pocos misterios verdaderos capaces de encender la imaginación de toda una civilización. Uno de ellos, quizás el más cautivador de todos, sigue enterrado, literal y simbólicamente, bajo las arenas de Egipto, el paradero de Cleopatra. Y es precisamente en ese terreno indómito donde, desde hace más de 20 años, una mujer ha dirigido una búsqueda silenciosa, paciente y perseverante, guiada no por la certeza sino por la convicción. Su nombre es Kathleen Martínez, y su trabajo ha hecho que el templo olvidado de Taposiris Magna se convierta en uno de los lugares arqueológicos más vigilados del planeta. Martínez no es una arqueóloga tradicional. Nacida en la República Dominicana, estudió Derecho antes de dedicarse por completo a su verdadera pasión, la historia del Antiguo Egipto, y en especial, la figura de Cleopatra.
Desde muy joven quedó fascinada por la mujer que había sido reducida a un símbolo erótico por la propaganda romana, y por el vacío monumental que existía alrededor de su tumba. Lejos de conformarse con las versiones académicas que afirmaban que Cleopatra estaba perdida para siempre bajo las aguas de Alejandría, Martínez decidió investigar por su cuenta, revisando textos antiguos, comparando fuentes, analizando mapas olvidados y extrayendo conclusiones que, con el tiempo, se volverían imposibles de ignorar. Su hipótesis era clara: Cleopatra no fue enterrada en el corazón de Alejandría, sino a las afueras, en un sitio sagrado, lejos de la vigilancia romana y cuidadosamente elegido por su carga simbólica. Ese lugar era Taposiris Magna, un antiguo templo dedicado a Osiris, dios de la resurrección, situado a unos 45 kilómetros al oeste de Alejandría. El templo, fundado por Ptolomeo II, descendiente de la misma dinastía que Cleopatra, había sido olvidado durante siglos, cubierto por capas de escombros, arena y silencio. Para muchos, no era más que una ruina menor. Para Martínez, era la clave de todo. En 2005, tras lograr la autorización del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, Martínez inició las excavaciones en Taposiris Magna. El proceso fue arduo. El templo, construido sobre una zona sísmica, había sufrido numerosos terremotos a lo largo de los siglos. Partes enteras estaban colapsadas o sumergidas. Además, al ser un sitio no monumentalizado, carecía de protección adecuada y los trabajos iniciales fueron lentos, casi artesanales. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación solitaria fue atrayendo la atención internacional a medida que los hallazgos empezaron a multiplicarse. Uno de los primeros grandes descubrimientos fue la existencia de un túnel subterráneo tallado en la roca, de más de 1,3 kilómetros de longitud, descrito por los expertos como un milagro de ingeniería. Este pasadizo, parcialmente derrumbado, parece haber sido diseñado con una precisión asombrosa. Corre paralelo al mar y conecta diversas cámaras subterráneas que, según algunos indicios, podrían haber tenido funciones rituales o funerarias. Algunos sectores están completamente inundados, lo que complica las labores de exploración, pero no ha detenido a Martínez ni a su equipo. Además del túnel, se han encontrado más de 20 monedas con el rostro de Cleopatra, inscripciones en griego que hacen referencia a ritos funerarios, y piezas que pertenecen con claridad al período ptolemaico tardío. Se hallaron también bustos de Cleopatra y de Marco Antonio, algunos de ellos extraordinariamente bien conservados, lo que indica que la pareja era venerada en ese lugar. Estos bustos, con rasgos marcadamente helenísticos, coinciden con otras representaciones oficiales de la reina, tanto en monedas como en esculturas conservadas en museos europeos. Uno de los hallazgos más significativos fue un cementerio junto al templo, donde fueron descubiertos 16 enterramientos en sarcófagos de piedra, algunos de ellos con lenguas doradas colocadas en la boca de los difuntos, un ritual destinado a facilitar el habla en el más allá. Aunque los cuerpos no eran reales ni aristocráticos, el hecho de que fueran enterrados dentro del complejo del templo indica la importancia del sitio como lugar sagrado. En algunos casos, los entierros estaban acompañados de estatuillas y amuletos relacionados con Isis y Osiris, lo que sugiere que la religión desempeñaba un papel central en la vida de quienes eligieron ese lugar como morada eterna. Todo esto refuerza la idea de que Taposiris Magna no era simplemente un lugar de culto, sino también un espacio funerario asociado con la resurrección y el renacimiento. La conexión con Osiris no es menor. Cleopatra, en su última etapa, se hizo representar a sí misma como la encarnación de Isis, mientras que Marco Antonio era visto como un Osiris viviente. Esa simbología no era metafórica, era política. Y por tanto, si la reina tenía que elegir un lugar para su descanso eterno, es lógico pensar que lo haría donde su transformación en divinidad pudiera completarse según el rito egipcio. Los medios han bautizado la excavación como la búsqueda del santo grial de la arqueología egipcia, y no es una exageración. Encontrar la tumba de Cleopatra tendría un impacto similar, o incluso mayor, al hallazgo de la tumba de Tutankamón en 1922. No solo porque cerraría uno de los grandes interrogantes históricos del mundo antiguo, sino porque arrojaría luz sobre un periodo oscuro, lleno de contradicciones, propaganda y vacíos. La tumba, si existiera y estuviera intacta, contendría información invaluable sobre los rituales funerarios de la élite ptolemaica, objetos personales de la reina, inscripciones biográficas, elementos simbólicos e incluso, aunque esto sigue siendo especulativo, textos escritos de su puño y letra. Martínez ha sido tenaz, incluso frente a críticas y dudas dentro del mundo académico. Muchos arqueólogos occidentales la consideraron al principio una outsider, una aficionada, una figura excéntrica.
Pero con el paso del tiempo, su método, sus hallazgos y su determinación han desmentido esas acusaciones. Ella no busca fama, busca justicia. Justicia para una figura histórica cuyo cuerpo fue borrado, cuya imagen fue vilipendiada y cuyo legado fue tergiversado. Su objetivo no es descubrir un tesoro, sino devolverle la historia a quien fue despojada de ella. Por supuesto, la búsqueda no está exenta de desafíos. Taposiris Magna es un terreno complejo, tanto geológica como políticamente. La zona ha sido afectada por terremotos durante siglos, lo que ha causado el colapso de muchas estructuras internas. Además, el cambio climático ha alterado el nivel freático, provocando que zonas antes secas estén ahora inundadas. Algunas cámaras son inaccesibles sin tecnología especializada. Y todo esto requiere financiación, permisos y un nivel de paciencia casi monástico. Aún así, el equipo liderado por Martínez sigue excavando. En 2022, nuevos hallazgos reavivaron la esperanza, fragmentos arquitectónicos con inscripciones de Osiris, cámaras que podrían ser criptas reales, restos de murallas colapsadas que apuntan a una construcción mucho más compleja de lo que se creía. Se han propuesto proyectos de drenaje, escaneo por georradar y uso de drones submarinos para explorar los tramos del túnel que están completamente sumergidos. La tecnología avanza y con ella, la posibilidad de que la entrada a la tumba esté más cerca de ser descubierta. Pero más allá del hallazgo material, lo que esta búsqueda representa es algo mucho más profundo, la resistencia de la historia frente al olvido. Durante siglos, se ha repetido que Cleopatra fue una mujer que usó su belleza para manipular, que perdió la razón por amor, que arrastró a Marco Antonio a la ruina, que fue vencida por su ambición. Pero la Cleopatra real, la que Martínez busca entre las piedras y el silencio, fue una mujer que entendía la política, la religión, la cultura y el poder. Una mujer que se preparó para gobernar y que lo hizo con inteligencia en un mundo que la juzgó con severidad. Y si su tumba sigue oculta, no es por negligencia, sino por diseño. Fue Cleopatra quien se ocultó. Fue ella quien eligió dónde y cómo desaparecer. No por cobardía, sino por control. Porque quizás entendía que algún día, siglos después, el mundo volvería los ojos hacia Egipto, no para verla como una femme fatale, sino como la reina que fue. Tal vez, su tumba es un mensaje sellado, esperando al momento exacto para ser leído. Y ese momento podría estar más cerca de lo que imaginamos. Parte quinta. El legado de Cleopatra y los secretos de Egipto. Cuando Cleopatra se quitó la vida, no solo marcó el final de una dinastía milenaria. Con su muerte, también cayó el último vestigio de independencia egipcia, el último símbolo de un linaje real que durante más de 3 milenios había moldeado una de las civilizaciones más fascinantes que el mundo haya conocido. Pero su desaparición física, su decisión de borrarse del mapa imperial romano, convirtió su historia en una grieta abierta en la narrativa oficial. La ausencia de su tumba no es solo un hueco en la arqueología, es una herida en la historia. Porque Cleopatra representa algo mucho más grande que una reina, es el eco de un mundo que se resistió a ser olvidado. Desde la antigüedad, Egipto ha sido una tierra de secretos. De cámaras selladas, de pirámides insondables, de textos funerarios que hablan de la otra vida con más detalle que de la vida misma. Una civilización que creía que la muerte era una continuación, no un final, y que preparaba con meticulosidad obsesiva cada detalle del tránsito entre ambos mundos. Los templos, las tumbas, las estelas, los rituales, los amuletos, todo formaba parte de un código diseñado para proteger el alma y guiarla hacia su destino eterno. En ese contexto, Cleopatra no fue una excepción. Educada en la tradición ptolemaica, pero profundamente inmersa en la religiosidad egipcia, entendía la importancia de una tumba como estructura simbólica, como refugio físico y espiritual. No es creíble que una mujer con su inteligencia, sensibilidad política y conocimiento ritual hubiera dejado su cuerpo al azar, expuesto a la desmemoria, a la profanación o al escarnio romano. Su tumba, si aún no ha sido hallada, no está perdida, está escondida. Deliberadamente. Protegida por el silencio. A lo largo del tiempo, su legado ha sido constantemente reinterpretado. Durante siglos fue retratada como una mujer fatal, una bruja que enloqueció a los hombres. Luego fue convertida en una heroína romántica. Más tarde, en un símbolo feminista. Su imagen ha sido una pantalla en blanco donde cada generación ha proyectado sus miedos, sus ideales, sus prejuicios o sus anhelos. Pero detrás de esas máscaras siempre está ella, la reina real, la estratega,
la políglota, la gobernante. Su vida fue un equilibrio constante entre dos mundos, el egipcio, con sus dioses, sus misterios, su visión cíclica del tiempo, y el romano, pragmático, militar, ambicioso y lineal. Cleopatra los entendía a ambos, los utilizaba, los desafiaba. Era hija de un linaje macedonio, pero se hizo egipcia por convicción. Su conexión con Isis no fue solo simbólica, fue política. Supo encarnar los mitos para legitimar su poder, como habían hecho todos los grandes faraones antes que ella. Y es precisamente por eso que su tumba, si se encuentra algún día, no será solo un descubrimiento arqueológico. Será una clave para reinterpretar el relato de su vida. Un testimonio material que podría confirmar, o refutar, muchas de las leyendas que la rodean. Podría revelar cómo fue realmente su muerte, cómo fue su ritual funerario, qué objetos consideraba esenciales para la eternidad. Tal vez contenga inscripciones con sus propias palabras, mensajes cifrados, plegarias o confesiones. Tal vez nos hable de su relación con Marco Antonio, con su hijo Cesarión, con sus dioses, con su pueblo. Pero incluso si la tumba no contiene ningún gran tesoro material, su hallazgo tendrá un valor simbólico incalculable. Porque devolverá a Cleopatra su cuerpo, su espacio, su silencio. Será un acto de restitución histórica. Una victoria contra el olvido y la manipulación. Y también un recordatorio de cuán profundamente la historia ha sido moldeada por quienes tenían el poder de escribirla. El Egipto que ella gobernó está lleno de ejemplos de este fenómeno. Templos como los de Karnak, Luxor o Dendera muestran inscripciones borradas, rostros raspados, nombres eliminados por sucesores que querían reescribir la narrativa. Los faraones que caían en desgracia eran literalmente eliminados de los muros. La damnatio memoriae no la inventó Roma. Era una práctica común en el mundo antiguo. Y Cleopatra fue su víctima más ilustre. Pero Egipto, con sus silencios, ha demostrado ser más resistente que cualquier decreto. A lo largo de los siglos, su tierra ha seguido revelando secretos. Cámaras ocultas, sarcófagos intactos, papiros enterrados, estatuas sumergidas. Cada hallazgo arqueológico ha añadido una nueva capa a nuestro entendimiento del pasado. Cada descubrimiento ha sido una conversación con el tiempo. Y en ese diálogo, Cleopatra siempre ha sido la gran ausente. El fantasma elegante que se niega a mostrarse, pero cuya presencia es innegable. Por eso Taposiris Magna no es solo un sitio arqueológico. Es una posibilidad. Un acto de fe. El símbolo de que hay enigmas que todavía merecen ser perseguidos. Kathleen Martínez no excava solo piedra. Excava una idea, la de que la historia aún guarda justicia para quienes fueron mal contados. Y su trabajo no solo honra a Cleopatra, sino también a todas las mujeres que fueron reducidas a un papel secundario en los relatos escritos por hombres. Pero más allá de la figura de Cleopatra, Egipto sigue planteando preguntas que desafían la comprensión moderna. ¿Cómo construyeron las pirámides con tal precisión? ¿Qué papel tenía el simbolismo en la arquitectura sagrada? ¿Qué tecnologías rituales se han perdido? ¿Qué significados ocultos guardan los textos del Libro de los Muertos? ¿Y qué otras tumbas, cámaras, templos y criptas permanecen bajo la arena, esperando a ser descubiertos? El caso de Tutankamón es ilustrativo. Fue un faraón menor, olvidado por su propio pueblo, y sin embargo su tumba intacta desató una fiebre global por el Egipto antiguo. ¿Qué ocurrirá si se halla la tumba de Cleopatra, una reina recordada y reverenciada por siglos, con conexiones directas a Roma, a Alejandro Magno, a los dioses de Egipto y a las tragedias griegas? ¿Qué tipo de fiebre cultural, académica, mediática y espiritual provocará ese hallazgo? Y si junto a ella está Marco Antonio, su gran aliado, entonces el mensaje es doble. La historia de amor más famosa del mundo antiguo sellada con una tumba compartida. Una especie de templo sagrado a la memoria, al poder y a la resistencia. Una cápsula sellada que habría sobrevivido al saqueo, a la erosión, a la propaganda y al tiempo. A veces, los lugares tienen poder. Y Taposiris Magna parece ser uno de esos sitios donde el tiempo se concentra, donde las líneas entre historia y mito se difuminan. Tal vez, si los arqueólogos logran abrir esa cámara sellada, si es que existe, el mundo entero contenga la respiración. Tal vez en ese momento, en ese silencio milenario, escuchemos por fin la voz de Cleopatra. No la voz deformada por la historia. No la voz reducida a una línea de diálogo cinematográfico.
sino la voz real. La de una mujer que vivió entre dos mundos, que eligió cómo morir, que protegió su legado con el más poderoso de los encantamientos, el misterio. Y entonces, por fin, el ciclo se cerrará. Y sabremos que Cleopatra no fue vencida. Solo se ocultó, esperando el momento justo para ser descubierta. Para recordarnos que el poder verdadero no muere, simplemente se transforma en leyenda. Y mientras las arenas del desierto siguen ocultando secretos y el templo de Taposiris Magna resiste el paso del tiempo, nosotros seguimos preguntándonos: ¿dónde yace realmente Cleopatra? ¿Está su historia completa, esperando bajo nuestros pies? ¿O será que su mayor legado no está en una tumba, sino en la manera en que desdibujó las líneas entre mito y realidad? Quizás algún día, una cámara sellada se abra y revele la última página de esta historia. Y quizás, cuando eso ocurra, el mundo se dé cuenta de que la reina más legendaria de Egipto nunca se fue. Solo estaba esperando que volviéramos a mirarla con los ojos correctos. Chincheta, si este viaje por el tiempo te ha fascinado, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en la próxima exploración histórica. Lupa hacia la izquierda, hay muchos misterios aún por revelar. Y aquí, los vamos a contar todos. Visto blanco grueso 1. Título principal, para el vídeo: La tumba secreta de Cleopatra, la reina que desafió al imperio y al tiempo en el blanco 2. 4 títulos alternativos, con enfoque viral: ¿y si la tumba de Cleopatra ha estado oculta todo este tiempo? La reina perdida, la increíble búsqueda de la tumba de Cleopatra. Cleopatra, la última estrategia de la reina que burló a Roma. Taposiris Magna, el templo que podría cambiar la historia. Notas 3. Descripción SEO, 400-500 palabras, la historia jamás contada de la reina más legendaria del mundo antiguo. Cleopatra 7 no solo desafió al imperio romano, tejió alianzas imposibles, gobernó con inteligencia y dejó tras de sí un enigma que aún hoy desafía a arqueólogos e historiadores. ¿Dónde está su tumba? ¿Por qué su cuerpo nunca fue hallado? ¿Y qué mensaje quiso dejar escondido para la eternidad? En este documental narrativo dividido en 5 partes, recorremos la vida de Cleopatra desde su ascenso al trono hasta su muerte envuelta en misterio. Analizamos su relación estratégica con Julio César y Marco Antonio, los conflictos con Roma, la batalla final, y sobre todo, el misterio de su sepultura. Exploramos a fondo la teoría más prometedora hasta hoy, que Cleopatra podría estar enterrada en Taposiris Magna, un antiguo templo egipcio dedicado a Osiris. La arqueóloga Kathleen Martínez lleva más de 20 años excavando en ese lugar, siguiendo pistas milenarias que apuntan a un hallazgo que cambiaría la historia. Este vídeo es un viaje por el pasado, por las arenas de Egipto, por los túneles del poder antiguo, y por el alma de una mujer que se convirtió en leyenda. ¿Está Cleopatra esperando ser descubierta? Campana, suscríbete al canal para más exploraciones históricas y acompáñanos en esta búsqueda. Capítulos disponibles en el índice. Chincheta redonda, investigación basada en fuentes clásicas, arqueología moderna y teorías contemporáneas. Almohadilla Cleopatra, almohadilla Egipto, almohadilla tumba secreta, almohadilla historia antigua, almohadilla documental, marcapáginas 4. Hashtags copiar editar, almohadilla Cleopatra, almohadilla Taposiris Magna, almohadilla historia egipcia, almohadilla documental histórico, almohadilla Julio César, almohadilla Marco Antonio, almohadilla Egipto antiguo, almohadilla misterios históricos, almohadilla Kathleen Martínez, almohadilla tumba de Cleopatra, reloj 5. Índice de capítulos, timestamps, Makefile copiar editar 12 introducción, el misterio que desafía la historia 3 y 22 parte y Cleopatra, reina entre dos mundos 9 y 16 parte 2 Cleopatra y Roma, estrategia, amor y tragedia 3 y 34 parte 3 que el misterio de su tumba 9 y 57 parte 4 Taposiris Magna. La búsqueda moderna 28, 45 parte V el legado de Cleopatra y los secretos de Egipto 35, 12 cierre final y llamado a la acción imagen enmarcada 6. 5 títulos para la miniatura, impactantes y en estilo. ¿Está aquí la tumba de Cleopatra? La reina que se borró de la historia. Este templo podría cambiar todo. El secreto de Cleopatra. A punto de ser revelado la última jugada de Cleopatra, y fue perfecta. Un misterio que ha perdurado más de 2000 años. Durante siglos, el desierto egipcio ha susurrado secretos que desafían a la historia escrita. Detrás de las dunas doradas, bajo templos derruidos y a través de pasajes sellados por el tiempo, el eco de una figura legendaria aún resuena con fuerza: Cleopatra, la última gran reina del antiguo Egipto. No fue solo una soberana, ni únicamente una estratega. Fue,
Y sigue siendo, un enigma que despierta admiración, sospecha, fascinación y reverencia. Su nombre ha atravesado los siglos como una ráfaga envuelta en seducción, poder e inteligencia, pero también en tragedia, manipulación y misterios sin resolver. La historia la recuerda como una reina que se enfrentó a un imperio, como una mujer que cautivó a los hombres más poderosos del mundo antiguo, como la gobernante que intentó preservar la soberanía de su tierra en medio del avance implacable de Roma. Sin embargo, a pesar de su grandeza y del legado que dejó tras su muerte, uno de los capítulos más fundamentales de su vida sigue siendo un absoluto misterio, el lugar donde descansa su cuerpo. A diferencia de otros grandes faraones cuyo descanso eterno fue sellado en tumbas colosales e inscripciones funerarias, la tumba de Cleopatra permanece oculta, como si al mismo tiempo hubiera decidido proteger ese último secreto. Es un vacío inexplicable para la arqueología moderna. Sabemos dónde fueron enterrados personajes como Tutankamón, Ramsés II o Seti, pero no existe ninguna confirmación definitiva sobre el sitio donde Cleopatra fue colocada tras su suicidio. No hay sarcófago, no hay cámara funeraria oficial, no hay inscripción. Solo hay rumores, fragmentos, hipótesis, indicios, y una creciente sensación de que estamos más cerca que nunca de desvelar ese misterio. La humanidad ha estado buscando esa tumba desde hace más de 2000 años. Lo han hecho exploradores, arqueólogos, historiadores y soñadores. Todos persiguiendo la misma idea, que en algún lugar de Egipto, posiblemente bajo las ruinas de un templo olvidado, entre corredores inundados o tras muros derrumbados por los siglos, yace el cuerpo de la última reina, aún intacto o al menos protegido por el ritual funerario que ella misma habría planificado con esmero. Porque Cleopatra, astuta como era, conocía la importancia de la posteridad. Sabía que el mundo la miraría incluso después de su muerte. Y puede que haya intentado asegurarse de que su legado permaneciera oculto, lejos de las manos romanas que intentaron borrarla de la historia. La pregunta entonces es inevitable: ¿dónde está enterrada Cleopatra? Esa incógnita se ha convertido en la obsesión de arqueólogos como la doctora Kathleen Martínez, una investigadora dominicana que, desde hace más de 20 años, ha dedicado su vida a demostrar que la tumba de la reina podría estar en un lugar insospechado, Taposiris Magna, un antiguo templo situado cerca de Alejandría, a escasos kilómetros del mar Mediterráneo. Un sitio que, durante siglos, fue considerado poco más que una ruina ceremonial, pero que ahora ha revelado una red de túneles subterráneos que podrían ser mucho más que simples pasadizos. Algunos creen que ese templo, fundado hace más de 2300 años, podría haber sido el refugio final de Cleopatra y Marco Antonio, su amante y aliado político. Un santuario funerario escondido a los ojos de sus enemigos, y quizás, aún por descubrir. Pero para entender la magnitud de este posible hallazgo, hay que retroceder en el tiempo y situarse en una época donde Egipto ya no era el imperio imparable de las dinastías más antiguas, sino un territorio fragmentado, amenazado por potencias extranjeras y sostenido por el delicado